Háblame Dios a través de tu palabra, porque en ella escucharé tu voz. Hola, ¿qué tal, niños? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a esta tu catequesis virtual. Tú ya me conoces, mi nombre es Perla y me da mucho gusto estar contigo, niño o niña de tercer año de catecismo. Ya estamos iniciando este tema número 2 de la unidad 4, que se titula La comunidad me enseña a servir. Veíamos el sábado pasado cómo la comunidad primeramente nos enseña a compartir, ¿verdad? Decíamos que una característica de las primeras comunidades cristianas era que compartían todo, que lo tenían todo en común y lo compartían. Y nosotros, al ser servidores de Cristo, al seguir su camino, estamos llamados a compartir. Y el día de hoy vamos a ver cómo también estamos llamados a servir. Pero, ¿tú sabes lo que es el servir a alguien o el servicio? Pues el servir a alguien es dar ese tiempo, ese esfuerzo por hacer algo que beneficie a los demás, ¿verdad? Es cuando yo, por ejemplo, doy un poquito de mi tiempo para venir, no sé, a limpiar la iglesia, ahí estoy sirviendo a mi comunidad porque limpio este lugar, este espacio donde venimos también a alabar a Dios. El campanero, por ejemplo, pues sirve a la comunidad viniendo a tocar la campana para llamar así a toda la gente, ¿verdad? Para que se congregue en el nombre de Jesús. Por ejemplo, otro tipo de servicio es el del ministerio de música o el coro. Allí hay personas con talentos hacia la música que prestan ese talento, ese don que Dios les dio para servirlo, para ponerlo a la comunidad y nosotros a través de su canto, de su música, de su baile, poder también alabar a Dios. Y pues así como están esos talentos, esos servicios, también está el de catequesis, por ejemplo, ¿no? Yo doy un poquito de mi tiempo para enseñarles a ustedes la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús. Y fíjate que, ¿por qué hacemos eso? Bueno, porque Jesús mismo nos lo enseñó, ¿verdad? Él cuando inició su misión también nos puso siempre de ejemplo el servir a los demás. Incluso antes de morir, Él se reunió con sus apóstoles en la última cena, pero cuando terminaron de cenar hizo algo muy particular y fue que le lavó los pies a sus discípulos. ¿Te imaginas lavarle los pies a alguien? Jesús lo hizo e incluso la cita bíblica nos dice que Pedro no quería que Jesús le lavara los pies, ¿verdad? Porque él lo veía y la cultura en sí judía lo veía como algo denigrante, algo humillante, algo que solamente los esclavos tenían que hacer, ¿verdad? Pero Jesús quería enseñarles algo. No, Señor. Esta es tarea de siervos, no de ti. Simón Pedro, tú me llamas Señor, y haces bien, pues eso es lo que soy. Y ahora que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, deben ustedes también lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que he hecho yo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Me alegra poder compartir estos momentos con ustedes. Fíjate, qué interesante estas palabras que les dice Jesús a sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué les dice? Si ustedes, ¿verdad?, me ven que yo siendo el maestro les estoy lavando los pies, pues ustedes también lo deben de hacer, ¿no? Es lo que les dice Jesús.
En pocas palabras, Él les dijo que para seguir y continuar con su misión, porque Él ya iba a morir, Él se iba a ir. Claro que sabemos que iba a resucitar, pero luego iba a tener que subir al cielo con su Padre y la misión tenía que continuar. Pero para que esta misión continuara, ellos tenían que servir, aprender a servir a los demás, a ejemplo de Él, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos dice que Jesús mismo dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Fíjate, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, se hizo humilde. Ojo, la palabra humildad a veces la podemos confundir con que es una persona humilde, es una persona pobre. Y no, aquí el término de humildad se refiere a que aún siendo el Hijo de Dios, Él se hace semejante a nosotros. Él nos ve dignos a nosotros con la misma dignidad de Él mismo, ¿verdad? Porque somos iguales a los ojos de Dios. Y entonces Él, aún siendo Hijo de Dios, se hace pequeño, se abaja a los pies de nosotros para enseñarnos que nosotros, con más razón, debemos aprender a ser humildes con los demás, a servirles a los demás, ¿verdad? Porque ese es el ejemplo que nos viene a dar Jesús. Él mismo dice que para ser el primero hay que ser el servidor de todos y el último. Eso es algo que también decía Jesús a sus discípulos, ¿no? ¿Quieren ser los primeros? Pues sean los últimos y sírvanle a todos, ¿sí? Porque aquel que sirve es el que es enaltecido, el que se humilla es enaltecido. Por eso nosotros también estamos llamados a que siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Las primeras comunidades cristianas no solo compartían todo lo que tenían, sino que también siempre hacían el bien a los demás. Siempre veían las necesidades de los demás y las atendían, a ejemplo de Jesús. Porque Jesús, cuando inició su vida pública, no solo comenzó a predicar, sino que también veía la necesidad del paralítico y lo sanaba, del ciego y lo curaba, del endemoniado y le expulsaba a los demonios, ¿verdad? Él veía la necesidad y respondía a esa necesidad. Y eso es lo que Jesús le pide a sus discípulos y es lo que nos pide a nosotros también. Por eso nosotros estamos llamados no solo a servir en nuestra casa, ¿verdad? Porque sí, podemos ayudar a mamá, podemos ayudar a papá y a veces eso puede ser muy fácil, pero sirve a quien lo necesite, a aquel que está en la calle, a aquel que está en la escuela, a aquel que está en la iglesia. Eso ya a veces es un reto un poco más difícil que no todos se animan a hacerlo. Pero eso es lo que nos dice Jesús. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi discípulo? Entonces debes de aprender a servir a todos por igual, así como yo lo hice. Siempre con humildad y con cariño. Esas son las dos características de un buen servidor. No es un buen servidor aquel que de mala gana hace las cosas o porque lo obligan. No, a Jesús nadie lo obligó a dar su vida. Él la dio por amor a nosotros y de la misma manera quiere que nosotros correspondamos a ese amor sirviendo a los demás con humildad y con cariño, no por obtener nada, sino por el simple deseo de servir y así obtendremos algo que es la felicidad, porque cuando uno da un poquito de lo que es y de lo que tiene, uno también se llena de felicidad. Y esa es la invitación del día de hoy que nos dice Jesús, ¿no? La comunidad misma nos enseña a servir y a ejemplo de esa comunidad, nosotros debemos de aprender a compartir nuestros carismas, nuestros talentos y ponerlos al servicio de todos, comenzando ahí en casa, con mamá, con papá, con tus hermanos, con tus abuelos, dando esa cualidad que tienes, ese carisma, ese servicio mismo
para que así, cuando regresemos también presencialmente, puedas también servir aquí en tu comunidad, para que todos crezcamos y esta comunidad se enriquezca con tu servicio. Por eso, hay que recordar esta frase: cuando realizamos actos de servicio, nos parecemos a Jesús. Fíjate, qué hermoso, ¿verdad? Cuando realizamos actos de servicio, nos parecemos a Jesús. Y esa es la meta de venir a catecismo. No es el hacer un sacramento nada más, sino queremos ser como Jesús. Queremos tener a Jesús en nuestra vida. Y la mejor manera de tener a Jesús es también a través del servicio. ¿Qué te parece? Qué bonito tema, qué bonita reflexión. Ojalá te animes pues a dar esos dones, esos carismas al servicio de Jesús y al servicio de los demás. Esa es la misión que tenemos nosotros a partir de hoy. Ser como la comunidad que sirve, también nosotros ser servidores de los demás. Porque el que quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos a ejemplo de Jesús. Bien, pues por el día de hoy ha sido todo. Espero te haya gustado este tema, que te lo repito, es el tema número 2 de la unidad 4, que se titula La comunidad me enseña a servir. No olvides hacer las actividades de este tema y enviárselas a tu catequista, ya sea por WhatsApp o Classroom. Y sobre todo, no te desconectes. Nos vemos el próximo sábado a través de YouTube o Facebook, Catequesis Infantil del Auxilio, para seguir descubriendo cuál es la misión de Jesús y de nosotros. Bendiciones. Háblame Dios a través